Se va a llamar, o la vamos a llamar Jesús y sus enemigos. Yo sé que le dije el otro día que ya habíamos terminado el estudio de las multitudes. No estamos dentro de esa serie, pero es algo muy parecido. Jesús y sus enemigos, y vamos a utilizar como plataforma para ver a los enemigos a los romanos. Vamos a ver Jesús y los romanos. Y ahorita tú vas a ir entendiendo lo que yo quiero compartirte. Y mi deseo, mi intención es, dice aquí, es ver admirablemente la grandeza del Señor Jesús a la hora de cómo trató a sus enemigos, en este caso los romanos, y alabar, crecer e imitar su obrar, quedando deslumbrados con su ser o con su trato. Esa es mi intención, que veamos a través de esta prédica cómo el Señor trató a sus enemigos, cómo lidió con los enemigos, y lo vamos a ver específicamente con los romanos. Y que tú y yo, cuando veamos cómo nos trató Él, quedemos admirados con el trato del Señor Jesucristo. Que aprendamos de Él, que crezcamos de nosotros mismos con el ejemplo de Él, y que al final de cuentas terminemos dando alabanza por cómo Él es. ¿Por qué, hermano? Porque un día, si no lo recuerdas, tú y yo también fuimos enemigos de Él. Un día estábamos en ese lado, pero Él nos trató de la manera que vamos a ver ahora. Amén. Así que yo te invito para que, si tienes en tu Biblia, abre tu Biblia en un pasaje conocido. Probablemente puedes saberlo de memoria, o probablemente puedes saber de lo que trata. Mateo capítulo 5, Cristo está hablando en el Sermón del Monte. Dentro de las muchas cosas que Él habla en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 tú vas a encontrar que Él habla un tema muy conocido cuando Él habla de nuestro trato hacia los enemigos. Así que yo te invito, busca Mateo capítulo 5 y vamos a leer a partir del verso 38. No, perdón, del verso 43. Mateo capítulo 5, verso 43. ¿Lo tienes, no? Es fácil de encontrar. Mateo capítulo 5, verso 43. Estamos en la sección conocida como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas, donde Cristo da una inmensa sabiduría. Y vamos a leer la sección donde Él habla de los enemigos. ¿Lo tienen, verdad? Dice la porción en el versículo 43. Dice Él: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Verdad que yo lo había leído? O al menos oído. ¿Verdad que es una parte muy trillada al hablar de el Sermón del Monte? Puedes tomar tu lugar, por favor. Cristo se sienta con sus discípulos y les dice: ustedes oyeron esto. Y Él está mencionando, hermano, a todos los que hablaron antes de Él, incluso a los que hablaron en la ley. Dice: ustedes oyeron esto, ¿qué? Dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice: pero yo digo esto. Es por esta razón, hermano, que las gentes que le oían predicar al Señor Jesucristo, dice el texto que Él predicaba como alguien que tiene autoridad. Y yo te decía en un mensaje anterior que no es que Él hablara con un tono fuerte, no es que Él hablara con un semblante duro para que las gentes dijeran: Él habla como quien tiene autoridad. No, ellos decían eso porque Él se atribuía a Él mismo tal autoridad, porque Él decía: ustedes oyeron que fue dicho esto otro. Incluso en la ley Moisés dice, pero yo digo esto. Nadie, hermano, se atrevía de los rabinos a hablar de esta manera. Todos los rabinos que hablaban y que enseñaban la ley, enseñaban conforme a lo que Moisés, y le daban seguían con lo que Moisés había hablado, le daban ese seguimiento. Pero Cristo, hermano, tenía el atrevimiento de decir: esto fue dicho antes, pero ahora yo digo esto ahora. Entonces la gente se admiraba y decía: ¿quién es este hombre? ¿Y qué autoridad tiene para decir que ahora su palabra o su predicación tiene mayor peso? Bueno, nosotros lo sabemos claramente por el libro de Hebreos. Usted sabe que Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado
a nuestros padres, bueno, a los hebreos, en otro tiempo, de muchas maneras, dice, ahora nos ha hablado, ¿se acuerdan? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Por lo tanto, él tenía, hermano, esa autoridad y la sigue teniendo esa autoridad para decir, antes fue dicho esto, pero de mí en adelante esto es lo que va a mandar, lo que yo digo. Y dentro de lo que él está hablando, para cambiarles la mentalidad, les habla de los enemigos. Y le dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Hermano, ¿Cristo está pidiendo algo fácil, hermano? Definitivamente no. Cuando nosotros vivimos según la carne, esto no es nada fácil, hermano. Ni siquiera es, ¿cómo decir? Ni siquiera congenia con nuestro pensamiento, ni siquiera queremos, ni siquiera tomarlo como un intento, pero Cristo lo está hablando. Él dice, amad a vuestros enemigos. O sea, no solamente que te caigan bien, no solamente que no te caigan mal, dice, ámalos. Ese sentir que tú puedes sentir por alguien de tu familia o por alguien de tu congregación, dice Cristo, tú puedes llegar a sentirlo por tu enemigo. No quiero entrar mucho en este tema porque solamente voy a ver estos textos del pasado, porque quiero ver el ejemplo de los romanos. Y él dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, subraya esa parte, dice, haced bien a los que nos hacen mal, orad por los que os ultrajan y os persiguen, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que tú reflejes que eres hijo, para que tú reflejes que eres hijo. Entonces, hermano, no tenemos mejor maestro que el Señor Jesucristo. Y esto que Él enseña no sería algo completamente, digamos, abrazable si Él no lo hubiera mostrado. Aquí lo está enseñando en palabras. Bueno, ahorita el resto de la prédica lo vamos a ver cómo Él lo enseñó en obra, en acción, de tal manera que nosotros podemos cotejar lo que Cristo dice con lo que Cristo hace y lo cotejamos y vemos una congruencia entre lo que Él habla y lo que Él dice. Miren, hermanos, como paréntesis me digo que muchas de las veces ese es el gran error del cristiano, a percepción de un mundo que nos observa. ¿Cómo nos observa? Bueno, nos observa como alguien que dice una cosa y que actúa de una manera diferente, como que no checa. Entonces, desafortunadamente, ese es el error de nosotros los cristianos, el cual tenemos nosotros que ir subsanando y alineando lo que decimos con lo que hacemos. Y de esa manera el testimonio quedará intacto y los demás sabrán que es verdad lo que nosotros estamos diciendo. Amén. Pero bueno, estamos hablando en este caso del Señor Jesucristo. Él y sus enemigos, es el tema. Jesús y sus enemigos. Yo quisiera que leyéramos rápidamente dos textos. Uno lo leímos hace unas predicaciones atrás, quizás va a ser un poco difícil de encontrar. Lo leímos cuando estudiamos todo el libro de Nahum. ¿Te acuerdas que lo estudiamos todo el libro de Nahum? Bien sencillo. Tenía poquitos versículos. Tenía algunos capítulos. Busca por favor Nahum, el capítulo 1, y busca el versículo 9. Fíjate lo que declara Nahum acerca de Jehová en el momento de su ira. ¿Qué pensáis contra Jehová? ¿Acaso piensas que puedes librarte de él siendo su enemigo? ¿Acaso piensas que puedes resistirle? O peor aún, ¿acaso piensas que puedes competirle a él siendo su enemigo? Dice Nahum claramente en ese versículo 9, él hará consumación. ¿Qué es consumación? Algo terminado. Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Tal es la potencia de nuestro Dios. No tiene que desquitarse 2 veces. ¿Por qué? Porque en el primer hachazo, en el primer garrotazo, hermano, el enemigo queda completamente deshecho, de tal manera que Dios no tiene necesidad de vengarse 2 veces. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos habla de los enemigos de nuestro Dios. Y tristemente, esto será realidad en un día futuro, no muy lejano, pero en un día futuro. Todo aquel que no haya alineado su vida y permanezca en enemistad con Dios, el Señor no tomará venganza. Pero hay otro versículo en Hebreos, hermano, capítulo 10, verso 12 y verso 13. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Él está sentado a la diestra de Dios porque no hay nada más que Él tenga que hacer. Él dijo,
consumado es, la salvación está hecha. Por eso Él está sentado a la diestra de Dios. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. O sea, todos sus enemigos, hermano, van a ser puestos bajo sus pies, todo. Todo. De hecho, en Corintios me parece, dice, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. O sea, aún la muerte, aún Satanás, todos sus enemigos, hermano, van a ir a la debajo de sus pies. Entonces, hermano, con esto yo quisiera que tú entendieras que no hay esperanza ni la más mínima, si es que alguno llegara a ser enemigo del Señor. Todo enemigo del Señor está designado a quedar bajo las plantas de sus pies. De entrada, eso te coloca, hermano, con un deseo de ser enemigo del Señor, con un deseo de permanecer enemistado con Dios. Yo creo que no. Yo creo que de entrada esos dos textos, hermano, nos animan a decir, oye, si tú no has reconciliado tu vida con el Señor, ¿tú qué estás esperando? Para reconciliar tu vida por medio de Jesucristo con el Señor, que Él te ha permitido esa reconciliación. La puerta está abierta, porque si tú te esperas a que la puerta se cierre, entonces el Señor no va a tomar venganza 2 veces de sus adversarios, 2 veces de sus enemigos. Seremos puestos bajo sus pies. Yo no quiero eso para mí. Entonces yo quisiera, hermano, ahora sí tocar el punto de los romanos. Yo quiero que veamos en ellos, en los romanos, porque sin duda alguna, ellos se portaron con Él como un enemigo. ¿Cuántos dicen no? ¿Lo recuerdan? Era el imperio, era la autoridad. Cuando Pedro está, mientras lo busco, le comento, cuando Pedro está predicando en el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, y empieza a darles un mensaje que nos va a conquistar, él les dice, ustedes mataron al autor de la vida, dice, lo crucificaron, dice, lo mataron por manos de inicuos. Amén, ¿no? Aleluya. ¿Quiénes son esos inicuos? A los que Pedro dice. Aunque los judíos fueron los que pidieron la cabeza del Señor, fueron los que le dijeron a Pilato, crucifícale, no fueron ellos los que lo mataron. Por eso dice Pedro, lo mataron ustedes por manos de inicuos. Bueno, esos inicuos son los romanos, cuando lo llevaron a la cruz. Y nosotros vamos a leer precisamente parte de esos textos. Mateo capítulo 27, y vamos a leer verso 26 en adelante. ¿Lo tienen? Dice, entonces le soltó a Barrabás. ¿Quién lo soltó? ¿Lo recuerdan? Pilato. Pilato tenía era gobernador en esa región de Judea. Y tenía una tradición, cada día de fiesta a los judíos, de la Pascua, él les daba a elegir liberar un preso para seguir congraciándose con ellos o tenerlos en la bolsa a los judíos. Y en esa ocasión les presentó a este hombre llamado Barrabás, un homicida. ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Y la gente, hermano, motivada por los sumos sacerdotes, por los escribas, pidieron que se le soltara a Barrabás. Por eso dice el texto 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Bueno, yo quiero que empecemos a ver la mano de los romanos. Dice ese texto, y habiendo azotado, está hablando de Poncio Pilato, el gobernador. Bueno, ¿tú crees que Poncio Pilato se bajó de su lugar donde él estaba y agarró una cuerda de azote para azotar la espalda de Cristo? No. Aunque el texto dice, y habiendo azotado, bueno, no se refiere a que él lo azotó, se refiere a que él es el causante de esos azotes, porque él lo determinó, él lo mandó. Sueltan por un momento a Jesús y lo llevan a un lugar de castigo y le empiezan a azotar. Nosotros sabemos por Pablo que el castigo de los romanos en cuanto a azotes era 40 azotes. Pablo dice, 3 veces he recibido 40 azotes menos 1, como que no recibí el total. Pero Cristo le aseguró que lo recibió. Latiguearon su espalda, está en ese versículo. Y luego dice, el versículo 26, y habiéndole azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Esa palabra es importante para lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Era un lugar, el pretorio, hermano, para hacerlo más entendible, como un campo militar. Era donde estaban los soldados romanos. Era el lugar desde donde, el cuartel, por decirlo así, el lugar desde donde ellos salían a las excursiones que iban enviado. Había un hombre llamado, dentro de la jerarquía romana, llamado pretor.
un cargo. Él era el que se encargaba de la sentencia judicial. Entonces ahí llevaron a Jesús al pretorio. Y hay un detalle, hermano, que yo no lo había visto, hermano. Hay un detalle que trataba de prestarle atención al relato, me llamó mucho la atención, porque dice el versículo 27, dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, ya sabemos el pretorio, y dice, y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Mira, esa palabra que está ahí, donde dice a toda la compañía, en el original griego, es a toda la corte. Bueno, es que los soldados romanos tenían una forma de organizar sus ejércitos. El mayor pelotón, por decirlo así, que ellos juntaban, ellos le llamaban una legión. Y una legión era alrededor de 6,000 soldados. Se agrupaban de esta manera y había un comandante de legión. Y las legiones estaban compuestas por cortes, 10 cortes. Entonces, leyendo yo, a mí me impresionó, porque dice este texto, dice, reunieron alrededor de él, dice, a toda la compañía. O sea, todos los soldados que estaban en ese lugar determinados a trabajar al servicio del pretor, todos estaban ahí. Les llamaron, todos vengan ahí. Y mientras yo leía, hermano, para tratar de entender un poquito mejor la porción, una corte se componía de 600 soldados alrededor, porque era una décima parte de lo que era una legión. Entonces eran aproximadamente 600 soldados. Bueno, es un detalle no mínimo, hermano. A Cristo lo meten a un lugar y 600 soldados romanos lo rodean, porque dice que a él lo pusieron en medio de esa corte, de ese grupo de 600 soldados. Es un detalle no mínimo, pero está ahí en la palabra del Señor. Y luego, después de que lo tienen ahí en el pretorio y reúnen a toda la compañía, como dice aquí en la traducción, dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Nada más, hermano, imagina. Hermano, al creador del universo, al que les daba el palpitar a sus corazones en ese momento, lo están desnudando. ¿Por qué lo desnudan, hermano? Porque es una señal de vergüenza. Porque es una señal de humillación. O sea, ellos en su corazón, ¿qué están pensando de ese preso? Que para ellos es un preso ni tan común, porque han hecho mucho alboroto por él, pero al final de cuentas es un preso más. Bueno, vamos a avergonzarlo. Ah, es que dicen que lo traen aquí porque él se siente que es el rey de los judíos. Ah, es el rey de los judíos, quítenle la ropa. Y luego inmediatamente dice que después de que la desnudaron, dice, le echaron encima un manto escarlata. O sea, un manto de color rojo. Porque los romanos, hermano, los emperadores tenían como colores distintivos el rojo y el púrpura, el rojo y el morado. Tú lo puedes ver todavía en las películas hasta el día de hoy. Entonces ellos hacen burla, traen un manto rojo para decirle, ah, que tú eres el rey de los judíos. Pues nosotros te vamos a vestir como rey. Y se lo ponen en señal de burla. En otro de los evangelios dice que le pusieron un manto púrpura. O sea, de los dos colores reales, entre comillas, le vistieron a él. Y luego, después de que lo tienen vestido, ellos, pensando en ridiculizarle, dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. ¿Qué están haciendo estos soldados, hermano? Están burlando. Están haciendo una escena de un rey. Ya lo coronaron, le pusieron una corona de espinas, dolorosa. Y luego le dan una vara en su mano como si fuera su cetro. Ahora sí, estamos en presencia del rey. Imagínate, 600 hombres. Hermanos, de por sí, cuando hay una reunión de puros hombres, empieza a haber desenfreno. Pues imagínate cuando eso está desde el corazón, cuando todos quieren hacer escarnio. ¿No te imaginas a el carrillento? ¿No te imaginas a el que se quiere hacer el chistoso, al que se quiere hacer el valiente para que al siguiente día hablen de él? Puedes imaginártelo enfrente de Jesucristo, haciéndole burla, haciéndole escarnio, haciendo todo cuanto se le ocurra. Y ahí está el Señor Jesucristo, en silencio. Por texto de la palabra, Jesús le dice a Pedro, ¿que tú no sabes que yo puedo hacer que mi Padre me envíe legiones de ángeles para que peleen por mí?
Él lo podía hacer, hermano, en un chasquido, pero sin embargo, él está tranquilo, soportando la vergüenza que ellos le están haciendo. En el Sermón del Monte él dijo, oren por este tipo de personas, amen a este tipo de personas. Por eso te dije, vamos a comparar lo que él habla con lo que él hace, a ver si es compatible. Y aquí está este grupo de 600 bárbaros ridiculizándole con un manto escarlata, con una corona de espinas, con una caña en su mano, y luego dice el 29 todavía, hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. ¿Te fijas? Uno a uno, probablemente uno a uno, como ya te digo el chistosito, se puso delante de él y dobló la rodilla delante de él a manera de burla. Y le hace una caravana hipócrita y le dice, salve el rey de los judíos. Y uno a uno empiezan a hacer la manera de ridiculizarlo. Ellos no saben, hermano, que la Escritura dice que delante de él se doblará toda la rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están aún debajo de la tierra. Y ellos lo están tomando como una burla, como un escarnio. Cuidado con eso. ¿Amén? Y están con la rodilla hincada, diciendo, salve el rey de los judíos. Y luego el 30, y escupiéndole, tomaron la caña y le golpearon en la cabeza. Se cansaron de el ridículo que ellos le estaban haciendo pasar. Se cansaron y ahora vierten la furia que ellos tienen escondida en sus corazones, la vierten con él. Le empiezan a escupir, hermano. Hermano, ¿te han escupido algún día? Es algo detestable, es algo humillante, es algo que te enciende, es algo que aunque tú no seas valiente, no te permite no reaccionar ante una acción así. No sabes cómo te va a ir, pero tú reaccionas porque es algo que te ofende en gran manera, donde pierdes tú los estribos. Hermano, uno a uno están escupiendo. ¿Usted cree que es algo más? No es ni siquiera una escena imaginable, pero al final de cuentas está en la palabra. Mateo lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, por algo de eso. Y luego, después de que le escupen, hermano, dice que con esa misma caña con la que lo hacían pasar por rey, dice, le golpeaban la cabeza. Pero tú recuerdas que en su cabeza él llevaba una corona de espinas. Por eso cada golpe que le daban en la cabeza lastimaban sus sienes, lastimaban su frente, su nuca, y su frente empezaba a sangrar. Y ellos más le golpeaban, y él más permanecía amándolos. O sea, es una escena difícil de imaginar, ¿verdad? Y luego dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene llamado Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, escucha, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Físicamente, hermano, haz un esfuerzo por tener el cuadro del Señor Jesucristo en ese momento. Está desnudo, está golpeado, está deshidratado, está inflamado, está con heridas a flor de piel, abierta, está descalzo. Y luego, en medio de esas condiciones, yo creo que si nosotros estuviéramos en algo parecido, hiciéramos un refresco, un agua, pues sin salida del refrigerador. Pero ellos lo que hacen, dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hielo. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Él lo probó, él identificó esa mezcla y él dijo, aunque tengo sed, aunque mi cuerpo me lo demanda, mi lengua me lo demanda, no quiero más ese verdad. Y sabe que ahí hay algo bien interesante, bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros leemos unos versículos más adelante, en ese mismo capítulo, dice el verso 48, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en la caña, le dio de beber, y ahora sí la bebió. ¿Por qué en el versículo, hermano, 34, él no bebe esa mezcla que le dan? ¿Y por qué en el verso 48, él bebe el líquido
interesante. Bueno, tendremos que analizar ese texto. En el primer versículo que leímos, en el 34, dice que le dieron vinagre mezclado con hielo. En otro de los evangelios dice que era mezclado con mirra. Bueno, la mirra, hermano, era una especie de algo que te adormecía, algo que te anestesiaba. Cuando él probó aquel brebaje, aquella mezcla, y supo que era mirra, él dijo, no quiero eso. ¿Sabes por qué no? Porque él tenía que pagar por tu pecado y el mío. Amén. ¿Qué Cristo, qué Mesías sería un Mesías que la cruz está anestesiado y no está sintiendo el pago del pecado? Él dijo, yo no lo voy a beber. ¿Por qué? Él quería pagar hasta el último rincón de tu pecado y el mío. ¿No es maravilloso, no? Por eso yo comencé diciendo que mi intención es de que cuando tú veas cómo el Señor trató a sus enemigos, tú te llenes de gloria por Él, de admiración por Él, y le digas, Señor, eres increíble, tu forma de tratar es increíble, yo te quiero alabar más, yo te quiero admirar más, porque es increíble la manera en que tú mostraste lo que tú hablaste a los enemigos, a cómo realmente tú los trataste. Amén. Aquí estamos viendo todavía al enemigo, cómo se mostró su enemigo, el romano, contra él. Y luego, ya para terminar, en el versículo 35 dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Mira, hermano, qué detestable es cuando a veces una persona que tiene recursos económicos, y tiene 10 hijos, y tiene 5 hijos, y está agonizando y los hijos ya se están peleando por la herencia. ¿Cómo se ve eso, hermano? Se ve detestable. ¿Por qué? Porque la persona está ahí todavía, no ha muerto todavía, a lo mejor va encaminado para allá. Y los hijos ya están agarrados por la propiedad, por la herencia. Bueno, en ese momento, aunque Cristo era el dueño de todo, lo único que tenía era su manto ahí. Y los soldados romanos, con ninguna pizca de compasión, ellos empiezan a repartir sus vestidos y rifan a la suerte su manto a ver quién se queda con él. Pero eso era solamente para que se cumpliera, hermano, una profecía que en el Antiguo Testamento hablaba de él, para que él no hubiera duda que él era el Mesías que había de venir, con todos los detalles cumplidos al calce. Amén. Entonces, esta es la manera, hermanos, en que los romanos trataron al Señor. Bueno, nosotros sabemos lo demás, sabemos que él murió, sabemos que lo descolgaron, sabemos que lo sepultaron. Por ahí dice unos versículos más adelante, dice en el capítulo 27, el verso 51, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo a los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Y el centurión, y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Como que algo le cayó un poquito de conciencia, pero aún no total, porque ellos dicen, este era, no era el hijo de Dios. Le digo una cosa, él sigue siendo el hijo de Dios. El que en ese momento dio su vida, pero después la volvió a tomar, como él mismo lo había anunciado que lo haría. Amén, hermano. Y esta es la manera en que los romanos le trataron. ¿Lo trataron con modales, hermano? No, por la sencilla razón de que para los romanos él era un crucificable más. Él era uno más de los que iba a morir en una cruz. De hecho, lo crucificaron entre dos ladrones. ¿Qué es lo que veían los romanos? 3 ladrones, 3 pecadores. Es lo que ellos veían ante sus ojos, aunque no sabían lo que él iba a hacer. Amén, ¿no? Bueno, eso es cómo lo trataron los romanos. Yo quiero ahora exponer cómo se portó él con nosotros. Para eso la palabra de Dios no tiene casualidad, la palabra de Dios es sabia, la palabra de Dios nos da mucho material. Y yo quisiera que tú fueras a unos años más adelante, hermano, a unos años más adelante de lo que ocurrió y lo que nos va a platicar Pablo en su carta que él escribe a los Filipenses. Filipenses capítulo 1 y verso 2.
Pablo les ha escrito esta carta a los filipenses, porque los filipenses le han enviado a un hermano de Filipo llamado Epafrodito. Porque Pablo, para este momento, cuando escribe su carta, él estaba encarcelado en Roma. Y los filipenses, como vamos a ver ahorita un momento más, continuamente cooperaban con Pablo en la acción de proveerle para sus necesidades. O sea, le enviaban dinero, porque le amaban tanto. Y entonces, en una de estas veces que Pablo recibe al enviado de los filipenses llamado Epafrodito, Pablo se goza con esa ofrenda, Pablo se goza con lo que oye de los filipenses, y Pablo no se queda tranquilo y les escribe esta carta que, para la gloria de Dios y en su providencia, la podemos tener nosotros en nuestros días y en nuestras manos para ser bendecidos. ¿Amén, hermano? Y tenemos esa carta. Entonces, en el versículo 12, Pablo les escribe a los filipenses. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahí me quiero detener un poco. ¿Qué son, hermano, las cosas que Pablo dice? Quiero que sepan las cosas que me han sucedido. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, Pablo pudiera hacer un recuento de su historia. Y lo vamos a adelantar hasta el momento en que a Pablo, estando en Jerusalén, en el templo, ahí mero lo apresan, por decirlo de alguna manera. Y empiezan a levantarle falsos cargos, y le empiezan a decir: este hombre es pecador, y lo empiezan a llevar a tribunales, y empieza a ser juzgado, y pasa un buen tiempo en la cárcel. Esas son las cosas, dice, que me han sobrevenido. Y luego llega el punto en que Pablo, estando con uno de los gobernadores, dice: bueno, yo quiero ir al César, al emperador, yo quiero ser juzgado por él. Y entonces, como él era un ciudadano romano, ¿te acuerdas que era ciudadano romano? Tenía la doble ciudadanía, era judío, pero también tenía la ciudadanía romana. Entonces, como él tenía la ciudadanía romana y apeló a ser juzgado por César, pues lo enviaron a César. Y usted recuerda que en Hechos, me parece que es capítulo 27, 26, se nos habla de un naufragio. Cuando Pablo va junto con otros prisioneros, el prisionero va embarcado con rumbo a Roma, y en el camino les da un huracán, y luego están a punto de perder todo lo que llevan en la nave, tienen miedo, piensan que van a morir. El Señor se le aparece a Pablo, le dice: no tengas miedo, ninguno se va a perder. Llegan a una isla, los embarcan en otra nave y llegan a Roma. Eso pudiera Pablo resumir, hermano, en lo que él dice: quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido. Y luego ahora en Roma, él está encarcelado. Hermano, yo le hago una pregunta: ¿son condiciones deseables? ¿Son condiciones que usted levanta la mano para decir: Señor, trátame de esa manera como trataste a Pablo? ¿Son condiciones acaso que tú orarías para que el Señor hiciera lo mismo, replicara en tu vida o en la mía, o en la de los tuyos? Yo creo que no. Mas sin embargo, Pablo, dándoles consuelo a los hermanos, estando prisionero, él dice: hermanos, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido, que son las que ya expliqué, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Oh, aleluya. Hermano, yo quiero que tú sepas que nosotros tenemos y contamos con un Dios que de las situaciones más adversas en las que a veces nos metemos, Él puede sacar situaciones de bendición. De tu aparente derrota, Él puede llevarte a una victoria gloriosa. Aleluya. Y sabe que Pablo lo ha entendido, porque Pablo está encarcelado. Y Pablo quiere decir: hermano, no se pongan tristes porque yo estoy encarcelado. Quiero que sepan una cosa: esto ha venido a ser más bien en progreso del Evangelio. Y si esto es el progreso del Evangelio y yo vivo para el Evangelio, entonces yo estoy contento, yo estoy gozoso. Amén, hermano. Yo estoy satisfecho, claro. No quisiera estar en estas cadenas, pero ya que estoy en estas cadenas, yo veo que Dios ha hecho cosas poderosas al estar yo en estas cadenas o en esta casa. Y Él lo va a describir en el siguiente versículo. Fíjate lo que ocurre en Roma mientras Él está encarcelado. Verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, que mientras Pablo estaba encarcelado, hermano, los hermanos de Roma, intimidados,
Al ver el denuedo de Pablo, al ver la valentía de Pablo, al ver cómo ni las cadenas ni las cárceles podían detener a Pablo de seguir predicando la palabra, que al contrario, la palabra seguía siendo esparcida, dice que los hermanos empezaron a cobrar mayor fuerza. ¿No es un texto glorioso? Dios puede cambiar lo que es adverso en algo glorioso. Dice, eso es en los hermanos, se han animado, han tenido mayor valentía, me ven encadenado y ahora dicen ellos, vamos nosotros a hacer la obra que Pablo no puede hacer porque está encadenado, y cobraron ánimo. Eso es glorioso. Pero no solo eso, yo me brinqué el versículo 3 de lo que Pablo les empieza a comentar. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, dice, en todo el pretorio. ¿Qué dijimos que era el pretorio? Era el campo militar, era donde estaban los soldados. Claro, ahorita hablamos nosotros del pretorio que se encontraba en Judea, en Jerusalén, y ahora estamos hablando del pretorio que estaba específicamente en Roma. Pero nota lo que dice Pablo. Dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. O sea, todo el pretorio, todos los soldados romanos, todos los que vienen y me custodian, ahorita lo vamos a ver, todos han oído el Evangelio. Todos han oído el Evangelio. Saben por qué estoy prisionero. Saben que no soy un preso de alta peligrosidad. Saben que no soy un asesino. Saben que soy un preso por predicar a Jesucristo. Amén, hermano. Ahora yo quisiera que tú notaras conmigo lo que dice Hechos capítulo 28. Para ir entendiendo lo que Pablo está diciendo. Cuando Pablo, Lucas, que es el que escribe el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos, en el capítulo 28, fíjate lo que dice el verso 26. Dice Pablo, Lucas, pues dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Venía un centurión, hermano. Un centurión era el encargado de 100 soldados. Este venía con Pablo en el barco y llegaron hasta Roma. Y entonces él confiere, no solo a Pablo, sino a los demás presos también, dice aquí claramente, dice al prefecto militar de Roma. O sea, uno que también tenía una autoridad ya en Roma. Alguien que se encargaba también del pretorio. Dice, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiaba. Acuérdate que Pablo era preso, ¿estamos de acuerdo? Pero dice que de alguna manera el Señor movió los corazones, las voluntades, para que a Pablo, siendo prisionero, se le permitiera vivir aparte, no en una prisión, más bien en una prisión domiciliaria, como le llaman ahora. Pero tenía todo el tiempo a un soldado a su lado. Nota cómo dice. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Hermano, ¿quién le dio ese privilegio a Pablo? ¿Su buen comportamiento en el barco, verdad, hermano? No, hermano, la gracia de nuestro Dios. Porque nuestro Dios tenía propósitos claros en ese encarcelamiento de Pablo. Y Pablo, aunque venía en calidad de preso, recibió un trato especial porque no lo llevaron a una prisión, lo llevaron a un arresto domiciliario. Eso sí, como dice ese versículo, con un soldado que lo custodiase. Pero ¿qué creen, hermano? No era el mismo soldado toda la vida. Los soldados cambiaban de turno, de horario, de guardia. Por lo tanto, hermano, había un soldado asignado a Pablo, pero ese soldado iba siendo rotativo todo el tiempo. Y ahora nota lo que dice ese mismo capítulo, pero en su versículo 30, capítulo 28, verso 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, retada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Quién le dio esa apertura de boca a Pablo? Dios mismo. El Señor Jesucristo. Pablo predica porque aquí hay pueblo mío, aquí yo tengo cosas que hacer, y nadie le impidió, hermano, a Pablo. Dice que ahí permaneció, dice, 2 años.
2 años en un arresto domiciliario con un soldado romano todo el tiempo, hermano, todo el tiempo encadenado a Pablo. ¿Tú crees que al soldado le gustaba ese trabajo? No, yo quiero estar afuera, a mí me gustan las espadas. No, usted se va a estar con ese prisionero, porque ese prisionero es especial. Y entonces ese era su trabajo, su rol, todo el día. Ahora dice este texto que Pablo recibía, dice el versículo, y recibía a todos los que a él venían. Por 2 años, todos los días Pablo estaba recibiendo personas para ser adoctrinadas. ¿Y el soldado romano dónde estaba? A un lado. ¿Dónde estaba el soldado? A un lado. Entonces el soldado romano, cuando venían con Pablo, casi me lo puedo imaginar, imitándole los labios a Pablo, porque ya sabía lo que Pablo ahora les iba a enseñar. Amén, hermano. Y de esa manera, por eso dice Pablo a los filipenses, dice que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio, claro, porque todos los soldados iban rotando durante 2 años, cambiando de turno, un soldado diferente, venían hermanos a escuchar a Pablo, Pablo les enseñaba, y el soldado romano, ¿cómo estaba? Oyendo. ¿Se acuerdan un refrán que dice, te digo a ti, Juan, para que oigas Pedro o algo así? Bueno, esto ocurrió exactamente también con Pedro cuando él fue ganado. Tú tienes que recordar que el Señor Jesucristo le dice, Pedro, te ruego que me prestes tu barca, y le presta su barca, y la aleja un poquito, y Pedro está con él en la barca, y Cristo está predicando el evangelio a los que están a la orilla, pero al final de cuentas, lo está ganando a él. Bueno, esto es exactamente lo que empezó a pasar, hermano, con el ministerio de Pablo, 2 años, mientras está en esa casa alquilada, soldado tras soldado, está escuchando el evangelio. Hermano, ¿tú crees que Dios es sabio? Dios es sabio en gran medida. Hermano, si no es de esta manera, dime una cosa, ¿cómo algún soldado romano hubiera ido a un culto de los cristianos a escuchar la palabra para ver quién era Jesús? ¿Tú crees que lo hubiera hecho? No lo hubiera hecho, se hubiera negado. Oye, pues si ese es Jesús, nosotros lo crucificamos, si tú quieres venir a predicármelo como Señor, como Salvador, no, está cerrado. Pero Cristo dice, no, lo van a tener que escuchar porque ese es su trabajo, cuidar a Pablo. Y Pablo está, hable y hable y hable y hable y hable de evangelio. Y los soldados romanos, hermano, oye y oye. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién era más prisionero, hermano? ¿Pedro o los soldados romanos? Perdón, ¿Pablo o los soldados romanos? Pablo estaba cautivo pero libre completamente, tanto que le dice a los hermanos de Filipo, no, mis hermanos, ¿ustedes por qué se preocupan por mis cadenas, mis cárceles? Esto ha resultado en progreso del evangelio, porque ahora en todo el pretorio, donde nunca antes hubiéramos podido entrar, en todo el pretorio ya conocen a Cristo. Wow. ¿Cómo trata a Cristo a sus enemigos? ¿Cómo lo trataron a Él? Como ya lo vimos ahorita. ¿Y cómo los trata Él a ellos? Dándoles una oportunidad para que le conozcan, dándoles una oportunidad para que oigan del Salvador. Y ahí está Pablo, hermano, 2 años predicando y predicando. ¿Y los soldados? Ya va a orar. Y ya después, imagínatelo después, Pablo, oramos contigo. Porque están siendo ganados, porque el Señor tenía una obra que hacer en ellos. Amén, hermano. Entonces los planes de nuestro Dios, hermano, son sorprendentemente sabios. Por eso, cuando estás pasando por una situación que tú no comprendes, tú no sabes si es el principio de la bendición mayúscula que Dios tiene preparado el camino para tu vida. Claro, en el proceso no lo sabemos, porque a mí, yo no quiero, pero Dios dice, oh, aguanta, aguántate, tú vas a ver mi gloria, tú vas a ver lo que yo estoy haciendo. Y cuando Pablo, hermano, imagínate a Pablo, hermano, cuando le cae el 20 que Dios lo tiene ahí en ese lugar para que los soldados romanos estén escuchando el evangelio como una oportunidad a aquellos que le crucificaron, que le trataron mal. ¿Tú crees que cuando Pablo, hermano, leía el sermón del monte, tú crees que Pablo no decía, claro, así obró el Señor Jesucristo, así está obrando con estos hombres, tengo que amar a mis enemigos, porque Cristo me está mostrando cómo Él ama a sus enemigos? Por eso yo te dije en un principio las intenciones. Mi intención es ver admirablemente la grandeza del Señor Jesús a la hora de cómo trató a sus enemigos, los romanos, y alabarle, crecer e imitar su obra.
quedando deslumbrados con su ser, con su naturaleza, con su manera de obrar. Al menos yo quiero deslumbrarme, hermano. ¿Quién soy yo, hermano, para obrar de una manera contraria a como Él obró? A mí nunca me han deslumbrado mis enemigos, ni me han escupido en masa. Y a Él se lo hicieron, y sin embargo, en su providencia, Él en este momento ideó una manera para salvarlos a ellos. Es como si les hubiera metido un infiltrado, hermano, en el pretorio. Y este infiltrado era su mejor carta en ese momento. Y les empezó a predicar, y 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 a predicar. ¿Habrá tenido fruto, hermano? ¿Usted qué dice? Sin duda, lo que el Señor hace, tiene fruto. Filipenses capítulo 4. Vamos a darle unas vueltillas más hacia adelante, ya cuando Pablo se está despidiendo. Gracias. Filipenses 4. Verso 21. Bueno, unos versículos antes para desenredar otro detalle. Usted sabe que a mí me gustan los detalles. Dice el versículo 15, porque acuérdense que leímos que Pablo alquilaba una casa. ¿Y dónde alquilaba si no trabajaba? Porque estaba preso. Bueno, el versículo 15 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Cómo, hermano, solventaba Pablo los gastos de esa casa alquilada por 2 años? Bueno, los hermanos de Filipo cooperaban y le enviaban. De hecho, esta carta llegó de regreso a ellos porque habían dado una ofrenda para Pablo a través de Epafrodito. Por eso él dice en ese texto que nosotros conocemos todo lo buen Cristo que fortalece y todo eso. Él dice en versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. ¿Qué es ese revivir de ese servicio? Pues esas donaciones, ese mantenimiento de su vida. Hermano, ¿no era una gran iglesia la de Filipos? Sin duda. Una iglesia preocupada por Pablo, hasta en el área económica. Pablo, no sabemos cómo estás, pero ahí te va una ofrenda. ¿Y la malgastaba Pablo, hermano? No, seguía pagando su alquiler para seguir predicando el Evangelio. Ahora, mi pregunta fue: ¿habrá tenido algunos resultados la predicación de Pablo? Bueno, mira lo que dice en Filipenses 4, verso 21, cuando él ya se empieza a despedir. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Y luego dice: los hermanos que están conmigo os saludan. Y los hermanos de Roma, los que he ganado de la prisión, les mandan un gran saludo, hermanos de Filipo. Todos los santos os saludan y escuchan. Y especialmente los de la casa de César. ¿De cuál César? Los del emperador. Ahora Pablo está diciendo: miren, los de la casa de César, y pudieran decir los filipenses, ¿qué? Los de la casa de César nos mandan saludos. ¿Cómo? Bueno, es que parte de ellos también ya fueron ganados. Entonces, ¿hubo resultados o no hubo resultados? Dios mismo amando, hermano, al mismo imperio que crucificó a su hijo, amándole de una manera sin rencores, amándole de una manera dejando el pasado atrás, enviándoles a su mejor carta en ese momento, Pablo, para que les predicara el Evangelio, y arrebatando a algunos incluso de la misma familia del César. Wow, hermano, esto es sorprendente. Hermano, nuestro Dios no tiene límites, nuestro Dios no tiene restricciones. Nuestro Dios puede llegar, hermano, hasta los lugares más impensables y más recónditos, usando sus mejores cartas. Amén, hermano. Aquí Pablo le dice: los de la casa del César, algunos cuantos soldados pretorianos que se han rendido a Cristo. ¿Cómo se rindieron? Cuando estaba yo encadenado y ellos están oyéndome en mi predicación, a solas me empezaron a preguntar: Pablo, ¿y realmente es cierto eso que tú dices? Y él les decía: miren, si no es cierto, ¿por qué estaré yo encadenado? Hermano, mucha gente puede vivir por una mentira. Mucha gente puede vivir por una mentira. Pero cuando esa mentira conlleva tu muerte,
Mucha gente dice, no, estaba mintiendo ya, porque la muerte está de por medio. Pero estos hombres cristianos, hermanos, estaban tan seguros de lo que predicaban, que hasta la misma muerte iban con gozo, y eso era un testimonio para todos los que lo veían, que su predicación era una verdad. Y aquí están estos convertidos, los de la casa de César, ahora mandándole saludos a los filipenses, probablemente agradeciéndoles gracias por haber provisto para que Pablo predicara, porque por esa predicación nosotros hemos sido ganados para Cristo. ¿No es maravilloso, hermano? Hermano, ¿cómo trató Jesús a sus enemigos? Aunque la Escritura dice que serán puestos bajo sus pies, y aunque la Escritura dice que no cobrará venganza 2 veces antes de que llegue ese momento, Cristo derramó su misericordia. Por eso en el Sermón del Monte Él dijo, oísteis que antes se decía esto, pero yo digo, ama a tu enemigo. Y luego después Él lo está mostrando. Le escupieron, lo avergonzaron, le colgaron en un madero, se burlaron. ¿Y sabe qué está haciendo? Les está devolviendo hacia atrás solo amor y misericordia. 0 rencores, hermano. Aquí estoy yo. Y quiero cerrar, hermano, terminar precisamente con unos versículos que están en la carta a los romanos, de introducción, para que veas que 0 rencores de parte de Cristo, toda Roma entera, hasta el día de hoy. Dice en Romanos capítulo 1, voy a leer del versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por los santos profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe, en todas las naciones, fíjate, en todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales, hablando de naciones, entre las cuales estáis también vosotros, romanos, aunque no lo dice ahí, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser. Fíjate cómo Dios les manda estos versículos, a todos los que están en Roma, que fueron los inicuos, que colgaron a mi hijo. Dice, ustedes también están llamados en medio de todas las naciones a ser de Dios, a ser de Jesucristo. Por eso él dice al final, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Hermano, al Dios que tú y yo le servimos es un Dios rencoroso. Él no se desgasta en rencores, tú y yo sí. Él no se desgasta, Él no se limita en rencores, tú y yo sí. Él es completamente libre, que Él es el único que puede ofrecer verdadera libertad. Amén. Yo me gozo grandemente en cómo Cristo trata a los enemigos. Antes de ser pisoteados, Él les da una oportunidad para escapar de esa condición. Ahora la pregunta, ¿hay alguno aquí que sea enemigo todavía del Señor? Y no porque tú quieras serlo, sino porque si tú no has rendido tu vida a los pies del Señor Jesucristo, tú eres un enemigo de Él, por naturaleza. Si hay alguno, hermano, puedes venir a los pies de Cristo y rendirte delante. Tú ya sabes cómo Él trató a los enemigos con misericordia.